la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Es un poco sorprendente cuando uno lo ve así a primeras y dice cómo puede hacer algo así sin haberlo meditado siquiera, ¿no? Yo creo que eso se explica mucho por la forma de gobernar que tuvo Castillo. Es totalmente improvisado, sin preparación alguna, sin saber incluso muchas veces qué estaba haciendo. Creo que al final de su corta y casi trágica presidencia, diría, ha sido fiel a su estilo de improvisar cosas, de no hacer caso a sus asesores, rodearse de solo un grupo pequeño de asesores que de la provincia en la que él viene y que conocen tan poco de las dinámicas políticas del país o las dinámicas de la política como él, ¿no? Y yo creo que eso lo llevó a tomar una decisión así precipitada, en realidad descabellada, ¿no? Muy pronto, sus propios ministros empezaron a renunciar como una forma de protestar y de distanciarse de lo que acababa de hacer Castillo. Casi todos los actores políticos e instituciones importantes se habían convencido que ya no tenía salida ni viabilidad este gobierno. Y en este sentido creo que era de esperar que al final de cuentas todos los demás actores se dedicasen a consensuar que no iban a apoyar este autogolpe y volver a caminos más institucionales. La fiscal de la Nación publica un artículo en el diario El Comercio en donde se hace la víctima y dice: debemos enfrentar intentos de presión, intimidación y campañas de desprestigio y descalificación orientadas a obstruir el avance de las investigaciones. Falso, ¿no? ¡Qué conspiración! Usted, fiscal, usted no debió intervenir en el caso de su hermana, doña Emma, y usted intervino. Usted sacó a la fiscal que estaba a cargo de la investigación de su hermana que está acusada de favorecer a narcos a cambio de dinero. Y esa investigación es importante. Y su hermana tiene signos exteriores de riqueza y, en fin, una vida muy placentera y unos coches envidiables. Y usted sacó a la fiscal. Usted no debió hacerlo y lo hizo. Usted tiene un conflicto de intereses gravísimo, pero no se venga a ser la víctima, porque usted ayudó a su hermana quitándole a la investigadora más recia y más insistente. Casi una hora después del anuncio de Castillo, la Junta de Fiscales Supremos condenó la ruptura del orden legal por parte del mandatario y anunció que tomaría acciones legales. Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales. Tercero, el Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adoptará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional. Finalmente, un par de horas después de su intento por disolver el Parlamento peruano, el Congreso destituyó a Castillo por permanente incapacidad moral con 101 de 130 votos a favor. Castillo fue detenido poco después y llevado a la prefectura de Lima. Ahora se enfrenta posiblemente a un proceso penal por el presunto delito de rebelión. Más tarde, fue conducido al penal donde también está recluido el exmandatario Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos y corrupción. La destitución de Pedro Castillo es apenas un capítulo más en la tanto ya conocida historia de inestabilidad política en Perú. ¿Quién ha salido a defender el voto a la prensa si no fue la compañera Dina Boluarte? Y ahora mismo, cuando la moción de vacancia se está debatiendo, ¿quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. Este miércoles Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú luego de que Pedro Castillo fuera destituido por incapacidad moral por el Congreso de ese país y después detenido.
Dina Boluarte Segarra era la primera vicepresidenta de Perú hasta el mediodía de hoy, miércoles. Minutos antes de las 4 de la tarde, tiempo local, llegó al salón de sesiones en donde el presidente del Congreso, José William Zapata, quien asumió temporalmente la titularidad del Ejecutivo peruano, le entregó la banda presidencial y tomó juramento a Dina Boluarte. En vivo se ha concluido el debate del informe final de la denuncia constitucional en contra de la vicepresidenta Dina Boluarte y esta ha sido mandada al archivo. ¿Qué está fallando en el sistema político de Perú? Lo que ocurre es que el Congreso no la ha designado. ¿Ya? Ahí ante la pérdida del cargo de Castillo por haberse convertido en un usurpador, asume la vicepresidenta. El Congreso le tomó el juramento. Sí. Pero el Congreso quiere presentar la apariencia de que el Congreso ha destituido a Castillo y le está encargando a ella para sujetarla políticamente. Y eso es un espejismo. Ya, correcto. Es una maniobra. Ya. Ella tiene el derecho de gobernar hasta el 2026, completar el mandato de Castillo. El peligro que existe es que, conforme pasen los días, pretendan también hacer lo mismo con ella que lo que hicieron con Castillo. Que a Castillo no lo sacaron, pero a ella sí pueden pretender sacarla con esta vacancia por incapacidad moral. Es decir, afirmando que de repente tiene una investigación en algún juzgado, en alguna fiscalía, y entonces por eso decir que eso la hace inmoral y es incapaz moral y de nuevo se distorsiona la figura para sacarla. Así es que estamos esperando eso. Yo no sé por qué esta negativa a agendar el adelanto de elecciones cuando es la salida que el pueblo clama en las calles. No, el problema es que yo creo que tienen la idea de que habiendo logrado un entendimiento con Dina Boluarte se pueden quedar hasta el 2026, ¿no? Del brazo, Dina Boluarte y el Congreso, y no sean, es como que vivieran en otro país, mi querida Suser, viven en otro país. Así es. No puede ser, porque realmente yo ahora para venir acá al Congreso he tenido que entrar por Barrios Altos porque Abancay estaba tomada. Y eso no lo podemos negar, no podemos negar la realidad. Entonces, yo pido que tomemos conciencia. Aquí, si la gente no quiere que nos quedemos, no nos quedamos. ¿Cuál es el problema? Digo, si tenemos que dejar nuestros cargos en un acto de patriotismo, tenemos que hacerlo. No nos vamos a quedar aquí con la gente molesta con nosotros. Lo que tendría que pasar es eso, que se forme de alguna manera una iniciativa ciudadana, algún partido que recoja de verdad los intereses de la ciudadanía y sobre todo que tenga la voluntad de llevar a cabo las reformas políticas que se necesitan. Las reformas políticas es eso, crear una ley de financiamiento de partidos, posiblemente volver a las dos cámaras del Congreso para hacerlo más seguro, filtrar a la gente que está entrando a la política. Para eso se necesita que gane una candidatura, un presidente y que tenga unas mayorías claras en el Congreso para poder sacar adelante esa reforma. La otra posibilidad es que como el Congreso tiene un alto desprestigio en el Perú, casi el 90% de los peruanos quiere que los congresistas se vayan. El Congreso del Perú tiene un congresista acusado de violación sexual a una trabajadora del Congreso. El Congreso del Perú tiene a un parlamentario que está sentenciado y está prófugo. O sea, ese es el perfil más o menos de buena parte de los congresistas peruanos. Entonces, 90% quiere que se vayan. En ese contexto, es posible que Dina Boluarte proponga al Congreso una reforma constitucional para que se adelanten las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y dependerá del Congreso aprobar la reforma constitucional de adelanto de elecciones. Pero es potestad del Congreso. Ella no puede decidir por sí ante sí, convoco elecciones anticipadas, no está en sus facultades. Por ello, e interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley
de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución. Y es improbable que el Congreso acepte, porque el Congreso está conformado por muchas personas que fuera del Parlamento no tenían mayores perspectivas de éxito económico o profesional. Entonces, si salen del Parlamento, regresan a esa situación y salen de una perspectiva de 4 años en las cuales tenían un sueldo jugoso, beneficios, se han endeudado para hacer grandes adquisiciones, entonces difícilmente van a querer abandonar sus cargos. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia. Se han ido juntando pobladores de la comunidad de Huancabamba. En las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente. Un gobierno usurpadora. Por lo tanto, señora Dina Boluarte, tienes 24 horas para renunciar, porque el pueblo de Canchis va a salir en un levantamiento total. El control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lo que están arengando aquí los manifestantes. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares.